En el 2020 el mundo se detuvo, las clases se vaciaron, miles de maestros cerraron sus escuelas y otros sobrevivieron a duras penas dando clases por Zoom. Pero un pequeño grupo de maestros descubrió algo distinto, un modelo que no solo los hizo sobrevivir, sino volverse libres y prósperos en medio del caos. Por eso hoy te voy a contar qué pasó realmente en 2020 con los maestros y profesionales independientes. Y si vuelve a pasar, vas a aprender a cómo evitar todo el peligro que los maestros sufrieron en 2020. Por eso en este video vas a descubrir qué pasó en 2020 y por qué fue el quiebre de los maestros y dueños de negocios, por qué dar clases online no fue y no es suficiente, y cómo algunos maestros evolucionaron creando un modelo digital que los hizo ricos y libres de su tiempo. ¿En serio, maestros, llegaron a tanto? Algunos sí, otros simplemente vivieron muy bien. Y al final de este video te voy a contar el error más grande que siguen cometiendo miles de maestros incluso después de la pandemia. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo diferenciar entre un maestro que solo sobrevivió en 2020 y de un maestro que logró construir superabundancia desde ese entonces. Cuando llegó la pandemia, los maestros, como membresías locales, escuelas de artes marciales, centros de yoga, clases de idiomas y hasta gimnasios, se vieron obligados a cerrar. La situación era realmente terrible. Alumnos cancelando, deudas acumulándose, miedo de no poder volver a abrir nunca más. Ese fue nuestro cisne negro, el día que el modelo tradicional mostró que podía colapsar de un día para el otro. Lo vi incluso en mi propio maestro. Estaba demasiado preocupado, incluso cambió como persona, o mejor dicho, ante una situación de peligro, decidió mostrar quién era realmente. Cuando la pandemia empezó a expandirse rápidamente, muchos intentaron adaptarse lo más rápido posible. Desde la sede central de nuestra escuela nos mandaron guías y consejos para poder dar nuestras clases por Zoom. Incluso nos daban una llamada mensual para ayudarnos a no cerrar las escuelas. Eso ayudó a sobrevivir, pero no era la solución al problema. Los alumnos no estaban tan comprometidos, el precio que se podía cobrar era más bajo y la experiencia que recibían no era la suficiente para mantenerlos a largo plazo, porque si te dedicabas a dar clases sin prestarle atención a lo que pasaba en las cámaras y aportar un verdadero valor, no había mucha diferencia entre tomar tu clase por Zoom a ver un video gratis en YouTube y que además podía tener mejor audio y mejor calidad de video. Las clases por Zoom fueron un salvavidas, pero no era un modelo de negocio que realmente podía crecer. Algunos sí pudieron crecer y consiguieron alumnos, pero eran muy pocos. Mi maestro estaba tan harto de la situación que cuando preparamos un set para poder dar las clases por Zoom, decidí tomarle una foto al set y cuando lo revisé hace un par de días, vi su cara. Estaba enojado, frustrado y harto de absolutamente todo. No me había dado cuenta hasta que vi esa foto. Pensé que con el paso del tiempo, desde que habíamos iniciado a dar esas clases, se había puesto así, pero no. Fue desde el primer día. Él odiaba tanto este nuevo sistema que no quería ni dar sus propias clases. Muchas veces me pidió que diera sus clases por él, pero mientras otros se dedicaban a decir que la vida era una porquería, yo investigaba cómo podíamos cambiar la situación de la escuela y me encontré con algo que jamás había pensado en mi vida que era posible. Investigando cómo podíamos mejorar la situación de nuestro servicio de clases, me encontré con un grupo de maestros, un grupo realmente particular que había entendido que el juego había cambiado. En realidad, estaban logrando lo que muchos no podían. Me sorprendió ver que no estaban luchando por sobrevivir, estaban luchando para seguir creciendo todavía más. No se limitaron a trasladar sus clases a Zoom, construyeron algo que cambió sus vidas para siempre. Habían creado una escuela, pero su propia escuela, un lugar donde no pagaban alquileres, con cambios inestables y caros, no necesitaron hacer una habilitación comercial y no tenían que dar de 6 a 15 horas a las semanas de clases. No, solo daban una a la semana. ¿Qué fue lo que estos maestros crearon? Ellos crearon una escuela, pero digital, un lugar con cursos estructurados y guías paso a paso, junto con una comunidad exclusiva solo para sus alumnos. Esto les aseguraba ingresos recurrentes mes a mes. Y además, estos maestros y maestras no eran solo jóvenes que ya sabían de la tecnología. Lo que me explotó la cabeza fue encontrar tanto a jóvenes como a padres y madres de familia y hasta abuelas que crearon una escuela digital y ganaban muy bien. Mientras otros cerraban o apenas sobrevivían o destruían sus relaciones de trabajo, estos maestros se volvieron libres de su tiempo y empezaron a vivir, no solo bien, sino que muy bien, enseñando lo que aman. Y por cierto, si quieres aprender a crear tu propia escuela o membresía digital o local, puedes unirte a mi lista de correo electrónico que se encuentra en el comentario fijado. Ahí te comparto estrategias exclusivas que salen antes de que las haga un video en YouTube o incluso solo para ese correo electrónico. 2020 fue hace años atrás y para muchos de los que lo vivimos fue un cambio gigantesco. Para algunos les quitó muchas cosas, otros consiguieron no solo sobrevivir, sino salir más fortalecidos que nunca, pero el error más grande que muchos maestros todavía cometen es pensar que 2020 ya pasó y que lo peor se quedó atrás. Pero la verdad es que cualquier crisis puede volver a pasar, ya sea una crisis económica, social o tecnológica. Si tu modelo depende solo de dar horas de tu vida en clases, se dice en riesgo de volver a vivir un 2020. La verdadera seguridad
es crear un sistema que te dé ingresos recurrentes sin importar lo que sea que esté pasando afuera. Entonces, decime, ¿quieres seguir siendo un maestro que solo sobrevive? ¿O quieres convertirte en un maestro que vive bien y que hasta incluso puede ganar muchísimo más cuando se presenten las crisis? Ahora que ya entendiste por qué 2020 fue el quiebre de los maestros y muchos emprendedores, tenés que prepararte para que, si esto vuelve a pasar, porque la historia no se repite exactamente, pero llega a rimar, entonces tenés que ver este video que te enseñará qué es lo que tenés que hacer cada semana para hacer a prueba de desastres mundiales. Así es una única acción que tenés que hacer una vez a la semana. Haz clic y allá te espero.